el despertar espiritual. Para con tu vida necesitas la claridad de las cosas. Nosotros estamos llamados a implementar lo bueno. Por ello, necesitas tener las cosas bien claras. Necesitas saber qué quieres para con este tiempo. Oímos tantos rumores, recibimos tanta información. Tú y yo nos vamos por arriba para por abajo, intentando recopilar la información de la situación que estamos viendo ocurrir en el mundo, lo que ocurre en nuestra vida de una manera particular. Pero la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Si te dicen, oye, queremos que tú seas tal persona o queremos darte tal cosa, a la verdad, sabrías decir qué quieres. De ahí viene el despertar espiritual. Cuando vamos a Dios es para reconocer la palabra de Dios que está escrito en el libro, la palabra de Dios escrita en el libro de Hechos de Apóstoles en su capítulo 4, el verso 12. Dice que en ningún otro hay salvación. Al pueblo de Guinea Ecuatorial, a la juventud guineana, le hace falta, nos hace falta, te hace falta un despertar espiritual donde tú tienes interés. ¿Cómo? Tienes que involucrarte en las cosas buenas, pero en tantas cosas buenas que puedas involucrarte en ella, primero has de ponerle a Dios delante. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y el resto de cosas nos serán añadidas. Mucho se habla, mucho se escribe, pero cada uno lo está haciendo por su propio bien. Nosotros hemos de enfocarnos en el bien del pueblo, en el bien de los demás. Pueda que no estemos en las instituciones, pero nosotros, si tú y yo, tú que eres profeta, el otro que es evangelista, tú que has confesado a Cristo, si nosotros nos unimos con el amor, con un mismo sentir para ver un cambio, podemos apoyar a otros que tienen menos que nosotros. Tú tienes más palabra de Dios que el otro, el que tiene menos va a apoyarse en ti, por cuanto tú le puedes volver a enseñar. Tú que tienes más económicamente, puedes apoyar a otra persona que tiene menos. Este es el despertar espiritual. Querida familia en el Señor, tenemos que dejar la competencia, tenemos que dejar la distracción, porque la competencia es la que nos trae la distracción. Mientras que tú estás mirando el coche que tiene la otra, no está mal, el coche me encanta. El coche que tiene la otra, no está mal que esta persona tenga casa. Es total distracción. ¿Por qué? Porque tienes que involucrarte realmente en lo que tú eres, quién tú eres. Si tú estás cantando, enfócate en la adoración. Y los que saben que la hermana está cantando, apoyar a la hermana. Esta es la unidad que Dios está necesitando. Tenemos que dejar el odio. Tenemos que dejar el rencor. Es que tal persona me hizo en tal año y lo sigo guardando hasta hoy. Mas la boca va criticando a esta persona. Tenemos que dejar la ambición terrenal, porque yo tendré un ministerio y mi ministerio será mucho más grande. Es que tú aún no estás despierto espiritualmente. La gente que está despierta espiritualmente practica la paz. La gente que está despierta practica el amor. La gente despierta practica la autosalvación. Porque ya sabe perfectamente que lo que yo quiero para con el día de hoy es ver el bien, él verá al Dios, ver al Dios que nos ha creado, ver a Dios que nos ha puesto en esa nación, ver la salvación de los hermanos
ver la bondad de Dios para con los demás. El mundo entero puede transformarse a través de lo que tú y yo estemos implementando en el día de hoy. Yo le invito a que colabores en el despertar espiritual. Te unas a la organización Esperanza Celestial, mas también hay otras muchas organizaciones, pero la que Dios ha puesto en nuestros corazones en esta plataforma es que tengamos la organización de los que esperan únicamente en Dios, podamos alcanzar a los más necesitados, llevando la palabra de la salvación y ayudándoles en sus necesidades. Amén, que Dios le bendiga. Yo te quiero invitar de una manera especial, hablando de los que no buscan solo lo suyo, sino lo que está en el mundo. Yo te quiero invitar que oremos por el entrenador de la selección de Guinea Ecuatorial. Yo particularmente no conozco al Señor, mas espiritualmente le conozco, por cuanto Dios le ha puesto a hacer un gran trabajo para con la juventud. Lo que esta persona está haciendo será de provecho para ti, será de provecho para mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando los niños progresan, esto ayuda al pueblo. Vamos a pedir al Señor, donde quiera que estés, que el Señor le llene a este señor, que le lleva la bendición de Dios, que el Señor proteja a esta persona, que el Señor le guarde, que el Señor le cubra, que el Señor le dé su sabiduría. Oramos así por Jesucristo nuestro Señor, que Dios te bendiga. Estoy orando en el nombre de Jesús para que Dios guarde tu vida, te haga prosperar en todos tus caminos, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.